Muy buenos días a todos, estimados compañeros y congresistas. Bienvenidos de nuevo a esta tercera jornada de formación en cirugía menor y manejo de heridas. Es para nosotros un honor teneros a todos vosotros, que estemos junto a todos ustedes en este evento que reúne a tantos profesionales apasionados por la mejora continua en el ámbito de la salud y de la cirugía menor. Durante esta tercera jornada contaremos con diversas ponencias acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias y durante esta sesión, titulada Cirugía Menor en Odontología, hablaremos sobre los fundamentos esenciales de procedimientos quirúrgicos en el ámbito odontológico. Vamos a explorar la importancia de estas intervenciones, abordando técnicas y herramientas específicas utilizadas para resolver diversas afecciones bucales. Y para abordar este tema, nos complace anunciar la participación de la distinguida doña María Virginia Alhambra Díaz, destacada odontóloga y cirujana oral, cuya extensa experiencia en el campo nos va a aportar perspectivas valiosas a nuestro evento. Virginia, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un Muchísimas placer gracias tenerte por aquí. contar conmigo este año de nuevo. Es un placer para mí poder estar aquí otra vez. Muchísimas gracias a ti, siempre. Aprovecho para recordar a todos los congresistas, si quieres, mientras vas preparando tu presentación, os recuerdo que ahora que estamos todos conectados en este espacio de intercambio de conocimientos y de experiencias, os invito a que nos dejéis todos vuestros comentarios y preguntas a través del chat que vais a visualizar aquí en la esquina inferior derecha, para posteriormente comentarlas con Virginia tras su presentación. Así que, dicho esto, muchísimas gracias y Virginia, puedes empezar cuando quieras. Perfecto, muchas gracias, Miriam. Buenas tardes, como ha comentado Miriam, mi nombre es Virginia Alhambra Díaz, soy odontóloga tanto en atención primaria como en ámbito privado y mi especialidad es la cirugía oral. Agradezco mucho la invitación por parte del comité colaborador otro año más por haberme hecho formar parte de este proyecto y espero poder transmitir de manera correcta el mensaje que me transmitieron mis profesores durante el grado universitario y en los másteres de dicha especialidad en los que me formé. Este tema a desarrollar, como es el tema de la cirugía en odontología, abre un abanico de posibilidades muy interesante, ya que la cavidad oral es famosamente conocida como una cavidad séptica por excelencia, por lo que en odontología no podremos hablar de esterilidad absoluta cuando hacemos un campo estéril, es decir, en este caso se habla de esterilidad relativa, ya que la saliva por definición está contaminada. Esta presentación trata de temas muy básicos de odontología, se podría equiparar a la primera clase que se da en la asignatura de cirugía bucal en odontología, porque para mí lo más importante es que las personas que están viendo esta ponencia sepan y aprendan cosas básicas de odontología de cara a que puedan ir a una clínica dental, le tengan que dar un diagnóstico y sepa de lo que se les está hablando. Este es el índice de la presentación. Y me gustaría comenzar a hablar de la cirugía menor y justificar por qué considero que la cirugía oral se podría considerar una cirugía menor en casi todos los porcentajes de intervenciones. La cirugía menor se define como el conjunto de procedimientos quirúrgicos sencillos y de corta duración, entre 15 y 30 minutos, realizados sobre tejidos superficiales o estructuras fácilmente accesibles bajo anestesia local y tras las que no son esperables complicaciones postquirúrgicas significativas. La cirugía que llevamos a cabo en odontología son procedimientos que suelen darse entre 15, 30 minutos, una hora, depende de la magnitud de la cirugía. Normalmente se realiza sobre tejidos superficiales o fácilmente accesibles. Bueno, fácilmente accesibles depende del procedimiento que hagamos, ya que trabajamos en un campo quirúrgico muy pequeño y es bajo anestesia local. Pocas intervenciones podrían considerarse cirugías mayores en odontología, ya que la cirugía mayor es aquella que debe ser realizada obligatoriamente con anestesia general, debido a su carácter altamente complejo e invasivo. La cirugía que se lleva a cabo en odontología normalmente se puede llevar a cabo en un quirófano del hospital, en una consulta de centro de salud o incluso en el domicilio del paciente. Bueno, nosotros normalmente no llevamos a cabo cosas en el domicilio del paciente, pero bueno, es muy importante indicar que algunos tipos de procedimientos en cirugía oral se pueden llevar a cabo bajo sedación, como puede ser elevaciones de seno y maxilares, grandes rehabilitaciones con implantes, extirpación de tumores, pero eso ya está más encaminado a la cirugía maxilofacial o en especialistas en cirugía oral que llevan a cabo esta magnitud de cirugías.
Normalmente no es lo habitual, pero este ámbito está evolucionando muy rápidamente, el ámbito de esta especialización está avanzando muchísimo y se pueden llevar a cabo este tipo de procedimientos. La preparación y el desarrollo de las habilidades quirúrgicas, asociada a la experiencia y a la formación médica continua, son las bases sobre las que asentamos la realización de las diferentes técnicas quirúrgicas. Obviamente, el odontólogo general, en el grado, se nos forma para llevar a cabo cirugías menores. De hecho, la mayoría de las cirugías, como hemos dicho, en odontología son menores. Pero siempre hay que cumplir ciertas premisas, tanto en el ámbito de la medicina como en odontología, o como en cualquier profesión de la salud que es donde se realice cirugía menor, los odontólogos, los enfermeros, médicos, porque hasta para llevar un procedimiento sencillo como puede ser una extracción dental, necesitamos que también se cumplan. Estas premisas normalmente, como en cualquier ámbito, puede ser no intervenir si no conocemos el diagnóstico o la técnica a realizar, ver qué tipo de técnica quirúrgica es la que tenemos que realizar en función de la lesión a tratar o el procedimiento a hacer, intentar evitar cirugías o técnicas destructivas y, sobre todo, lo más importante es informar al paciente de los riesgos y complicaciones que se pueden dar y obtener su consentimiento expreso. Como en cualquier procedimiento, en cualquier rama de la medicina, vamos a necesitar hacer una evaluación preoperatoria y tener unas precauciones preoperatorias. Estas son las precauciones básicas y las evaluaciones básicas que se hacen en cualquier tipo de procedimiento, en cuanto al estado sistémico del paciente, antecedentes de cicatrización, la colaboración del paciente, alergia a anestésicos. Y hay ciertas reglas de oro en cirugía menor que se van a cumplir, pero creo que encaminado a lo que es la odontología, me gustaría desarrollar, como voy a desarrollar más adelante, en qué nos fijamos los odontólogos antes de hacer cualquier tipo de procedimiento para que todo salga bien. Como hemos comentado, las reglas de oro de la cirugía menor va a ser, como hemos indicado antes, abstenerse de intervenir una patología maligna. Tenemos que trabajar dentro de nuestro campo y dentro de nuestras competencias y derivar todo aquello que no sepamos hacer. Localizar estructuras subcutáneas y no cortar a ciegas. Para eso hay que tener un conocimiento fantástico de los límites anatómicos y de las estructuras con las que trabajamos. Toda lesión o todo procedimiento que hagamos en las que dudemos debemos de remitir a anatomía patológica y, ante la duda, no intervenir y siempre derivar. Por ejemplo, si viene un paciente a nuestra consulta con un tipo de lesión así, yo recuerdo que mi profesor de medicina bucal de la Facultad de Universidad de Granada decía que lo que vemos que nos recuerda al maligno es que en la mayoría de las ocasiones es maligno. Entonces, por ejemplo, esto nos encontramos ante un carcinoma oral de células escamosas de paladar y encía, que por supuesto tiene que ser derivado a cirugía maxilofacial porque esto sale de nuestras competencias como odontólogos, seamos cirujanos o no. ¿En qué nos fijamos los odontólogos cuando queremos programar una extracción dental o queremos llevar cualquier tipo de cirugía, por muy sencilla que sea? Bueno, pues en odontología es importantísimo tener una completa historia clínica, una correcta exploración bucal, extra e intraoral y un estudio radiológico que nos va a aportar multitud de detalles. Pero es muy importante saber qué medicación toma el paciente, el por qué y el estado de salud que tiene, porque hoy en día cada vez la población es más mayor, toma más medicamentos, estamos más intervenidos y nos puede complicar mucho todo. ¿En qué nos fijamos? En pacientes con cardiopatías, una persona que ha tenido un infarto de miocardio en los últimos 6 meses no debe de ser intervenido porque hay un alto riesgo de repetición. Una persona con una hipertensión arterial severa superior a 160/95, solo vamos a realizar tratamientos conservadores porque esa alta tensión arterial va a provocar que se sangre muchísimo más, no por problemas de coagulación, sino porque no va a parar de sangrar. En antecedentes de fiebre reumática y portadores de cardiopatías congénitas o personas que lleven prótesis, como puede ser de cadera, de rodilla y que llevan poco tiempo intervenidas, es muy importante establecer una profilaxis antibiótica. Aquí, por ejemplo, en la tabla 1 podemos ver aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de endocarditis infecciosa, pero está más enfocado a tema de corazón y las patologías que la pueden requerir. Y normalmente las pautas de profilaxis antibiótica que se recomiendan por protocolo es 2 gramos de amoxicilina 1 hora antes de la intervención, en niños de 50 miligramos por kilo, y en caso de alérgicos, clindamicina. 600 miligramos vía oral 1 hora antes. Es importantísimo. A algunos pacientes les cuesta muchísimo trabajo entenderlo. Hay pacientes que están muy concienciados, pero hay otros que les cuesta mucho trabajo entenderlo y no entienden que vienen a la consulta, que se quieren quitar el diente ya y que tú le quieres mandar esto y que se lo tienes que pautar, además de controlarle todo lo que tenga, y se enfadan un montón y no entienden que lo hacemos por su bien.
¿Por qué es tan importante el tema de la profilaxis? Pues porque hay una alta frecuencia de bacteremias desde la cavidad oral, desde procedimientos dentales típicos que hacemos en clínica, como puede ser una extracción dental, una cirugía periodontal, cosas tan básicas como un pulido dental, quitar una sutura, si podéis ver, hay un alto porcentaje, sobre todo en las inyecciones intraligamentarias que ahora más adelante voy a explicar. Y sin embargo, en actividades rutinarias como puede tener el paciente en casa, el uso de hilo dental, la masticación, el uso de un irrigador bucal, el uso de palillos de dientes. Siempre le digo a los pacientes que por favor a los pacientes que no usen palillos de dientes, porque además de la frecuencia de bacteremias que hay, se puede romper entre diente y diente, la madera con la humedad aumenta de tamaño y se puede generar una infección. Entonces, por eso es muy importante conocer ante qué paciente nos encontramos y qué profilaxis va a necesitar. Otra cosa que nos importa muchísimo son los diabéticos, sobre todo los diabéticos no controlados. En caso de que los pacientes presenten una glucemia con unos valores superiores a 180, las intervenciones se deben demorar por los problemas de infección de las heridas y de cicatrización. Recuerdo un profesor de pacientes especiales de mi facultad que decía que infravalorábamos en nuestra sociedad mucho, como que teníamos muy normalizado el tema de la diabetes. Y es cierto, porque una diabetes mal controlada es peor que un SIDA. Es peor que un SIDA. Y yo he visto pacientes que se han realizado extracciones sin llevar a cabo este control de glucemia y se pueden tirar hasta 2 y 3 semanas con antibiótico para una cosa tan sencilla como es una extracción dental. Entonces hay que tener mucho cuidado, decirle a los pacientes que se vengan desayunados y que se tomen la glucemia, se la podemos tomar nosotros mismos ahí en el gabinete para ver cuánto nos da. Obviamente, si el paciente viene sin desayunar y nos da una glucemia alta, ese día no lo podemos intervenir. Luego nos fijamos en los pacientes cirróticos, porque los procesos de la coagulación normalmente se desarrollan en el hígado. Entonces, una persona que tiene cirrosis, tiene problemas con el alcohol, siempre va a sangrar más de lo normal. Yo tuve un caso propio de una extracción quirúrgica y yo no entendía por qué el paciente sangraba tanto, no paraba. Y cuando llamé a su médica de cabecera del mismo centro de salud, cuando me lo comentó, dije, ay, Dios mío. Y fue mi primera experiencia con un paciente cirrótico por alcoholismo. Luego tenemos los pacientes con enfermedades renales, que normalmente suelen estar heparinizados, deben de estar muy bien controlados. Aquellos pacientes con problemas hemorrágicos o alteraciones sanguíneas, siempre hay que pedir tiempo de sangría, tiempo de coagulación y tiempo de protrombina. Personas con leucemia y déficit plaquetarios tienen que estar muy bien controlados por los hematólogos. Las embarazadas se pueden intervenir en caso de urgencia o tratamientos conservadores a partir del segundo trimestre de embarazo. Bueno, realmente durante el segundo trimestre de embarazo, porque hay un menor riesgo de aborto, y aquellos pacientes que sean alérgicos. Es muy raro encontrar un paciente alérgico al anestésico, a los anestésicos locales por la evolución que han tenido los anestésicos, pero se puede dar. Entonces, podemos concluir que los grandes problemas que tenemos los odontólogos a la hora de hacer una cirugía, dentro de lo normal, porque claro, aquí yo no estoy incluyendo un paciente una típica señora mayor que tiene su bifosfonato, que necesita una profilaxis antibiótica, que necesita quitarse el diente, que tiene que estar X meses sin retirarse. El bifosfonato antes de llevar a cabo la extracción y que tiene que consultar al reumatólogo, pero incluso hasta eso lo podemos englobar en que los dos grandes problemas que tenemos en odontología y que lo que más nos importa es el riesgo de sangrado y el riesgo de tener una mala cicatrización, porque estas pacientes con bifosfonatos, al final, si desarrollan una osteonecrosis mandibular o maxilar, están tocando el término de que vamos a tener un problema de cicatrización. Me parece muy interesante hablar de la microbiota humana, aunque parezca un poco excesivo, pero me parece muy interesante hablar de la microbiota humana en este apartado, en esta ponencia, porque la microbiota humana se puede diferenciar en diferentes tipos de microbiotas en función del área en la que se localiza, ya que en función de donde nos encontramos va a haber unas condiciones y una composición variable. Tenemos una microbiota diferente en los diferentes sitios, como es el intestino, el pulmón, la boca, la piel, la vagina, la placenta, el útero, la saliva, el semen, el viroma humano y la microbiota. Puede resultar más o menos complejo predecir de qué microorganismo se compondrá la microbiota presente, pero, por ejemplo, las microbiotas menos complejas son aquellas que pueden estar más expuestas al medio externo, como puede ser la piel, los ojos, oídos, cuero cabelludo, axilas. Luego las que tienen un nivel intermedio de complejidad, que son aquellas como las fosas nasales, la tráquea, la laringe y los bronquios. Y luego están las consideradas las más complejas, que son las del tracto gastrointestinal, bucal y vaginal. Entonces, podemos darnos cuenta
de que en la cavidad oral, teniendo en cuenta que la microbiota oral es una microbiota compleja, confluye con la microbiota salival. Es decir, están confluyendo dos microbiotas en el mismo sitio. Luego, además, según Human Oral Microbiome Project y la base de datos que ha creado, puede decir que la microbiota oral humana es un conjunto de microorganismos que forma parte del ecosistema bucal, pero que se compone de 770 especies microbianas aproximadamente, donde están los principales componentes, que son bacterias, virus y hongos, que encuentran un hábitat adecuado gracias al grado de humedad y de nutrientes y la temperatura con la que cuentan. Además, estos microorganismos residentes en la boca tienen la particularidad de que se adhieren a los dientes y las encías para resistir el enjuague mecánico de la boca, porque esos microorganismos son sensibles al ácido del estómago, es decir, han desarrollado la habilidad de pegarse para no morir. Además, el hecho de que haya estructuras como las piezas dentales y ese comportamiento de adhesión, como que puede ser el biofilm cariogénico y periodontopatógeno, que son la placa bacteriana y aquellas bacterias que suelen dar lugar a las patologías diferentes que se dan en la cavidad oral, todo esto confluye con la microbiota salival, que son bacterias no patógenas que están presentes en las glándulas salivales de los humanos, y que existe de los 101 géneros diferentes que hay en las glándulas salivales, 39 géneros no están en la microbiota oral, es decir, confluyen dos microbiotas y además hay 40 especies de microorganismos que no coinciden. Es una confluencia increíble. Por lo tanto, si a las peculiaridades de lo que implica tener una microbiota oral compleja que confluye con otra microbiota como es la salival y la producción de aerosoles en la práctica odontológica, todo da lugar a que los procedimientos odontológicos no pueden ser puramente estériles. Cualquier tipo de procedimiento quirúrgico está expuesto a no ser completamente estéril o completamente aséptico. Y en el caso de la cavidad bucal es complicadísimo. ¿Todo esto a qué nos lleva? Nos lleva a hablar de la tolerancia inmune oral. La tolerancia inmune oral es que la herida quirúrgica en cirugía maxilofacial está clasificada como limpia contaminada y se define como aquella con acceso a la cavidad bucal y que no presenta infección previa. Es muy interesante indicar que a pesar de trabajar en un campo contaminado y que debemos trabajar siempre bajo las condiciones más sépticas y estériles posibles en cualquier tipo de intervención, la cavidad oral cuenta con una característica inmunitaria que llama bastante la atención, como es la tolerancia inmune oral. Y esta tolerancia es la tolerancia a antígenos que ingresan al organismo por vía oral y se define específicamente como una supresión específica de la respuesta inmune, tanto celular como humoral, a este mismo antígeno que se administra por vía oral. Es decir, el sistema inmunitario a nivel de la cavidad oral se reduce para tener mayor tolerancia y que nos pueda proteger. Realmente es como un grado de vulnerabilidad que nos protege. Me parece bastante curioso. Por lo tanto, cuando realizamos una herida quirúrgica oral, hay una disminución de las células inflamatorias, de neutrófilos, macrófagos y linfocitos T, en comparación con otras heridas que se realizan en otras partes del cuerpo, como por ejemplo puede ser la piel. Y también es muy curioso el artículo de estos dos autores que se realizó en 1993, donde se compara la tasa de osteointegración, que más adelante lo vamos a hablar, de los implantes dentales, colocados en condiciones estériles frente a colocarlos en condiciones limpias. E increíblemente no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la tasa de osteointegración. Es decir, que no es que no haya una gran importancia en trabajar en las óptimas condiciones siempre, sino que las infecciones en odontología pueden tener consecuencias que pueden llegar a comprometer el éxito de una cirugía, incluso provocar posoperatorios no deseados, pero contamos con esa ventaja, con esa característica que es la tolerancia inmune oral. Con lo cual, la cirugía oral, como hemos dicho al principio de la charla, es una cirugía limpia, contaminada. En nuestro caso, obviamente, se realiza en un gabinete dental, empleamos anestesia local, las complicaciones postquirúrgicas son escasas al ser técnicas sencillas y de corta duración, pero como profesional, aunque considero que el mayor porcentaje de intervenciones de cirugía oral en odontología, como hemos dicho y he repetido varias veces, se pueden considerar cirugía menor, porque no se requiere el uso de un quirófano, no se requiere el ingreso de un paciente. El ámbito de la cirugía bucal ha evolucionado tanto que, por ejemplo, tenemos cirujanos orales como pues Alberto Fernández, que es un gran profesional que tiene una clínica en Ibiza, que es odontólogo y hace auténticos milagros, podríamos decirlo, en la cavidad oral, por el nivel de técnica, o sea, podría compararse con un cirujano maxilofacial. Entonces, el hecho de que haya un quirófano en una clínica muchas veces no se puede dar en todas,
pero gracias al avance que tenemos hoy se da y se pueden hacer auténticas barbaridades, pero muy positivas. Por lo tanto, esta ponencia se va a basar en mostrar ejemplos explicados de la forma más básica posible de los diferentes casos clínicos y procedimientos que se llevan a cabo en la cirugía oral cotidiana, las que se van a desarrollar en un gabinete de forma rutinaria en lo que respecta a nuestro país, España, ya que la naturaleza de la cirugía bucal no puede ser comparable entre un tipo de país y otro en cuanto a nivel socioeconómico, cultural y religioso. Bueno, vamos a comenzar con la anestesia, porque aunque trabajamos bajo anestesia local en odontología, la anestesia en odontología es diferente a lo que se puede ver en otro tipo de cirugía menor. ¿Para qué empleamos anestesia en odontología? Para exodoncias simples, para dientes incluidos, apicectomías, legrados alveolares, implantes dentales, regularizaciones óseas, extirpación de torus. Yo sé que son muchos conceptos, pero ahora lo vamos a explicar. En cirugía de tejidos blandos, como puede ser en terapéutica dental para preparar una cavidad para hacer un empaste. Hay veces que sobrecrece la encía y es muy difícil rehabilitar ese diente y hay que recortar un poquito. En prótesis fijas para tallado de dientes pilares, igual. A veces hay que quitar un poquito de encía o añadirla. En endodoncias para llevar a cabo la exéresis del nervio dental. Y en periodoncia, como hemos dicho, gingivectomías y cirugías de colgajo. Bueno, para llevar a cabo la anestesia en cirugía oral, hay que llevar a cabo una anestesia local profunda para evitar el dolor. Dicha anestesia debe ser muy profunda para eliminar la sensibilidad de la pulpa dental, el ligamento y los tejidos blandos adyacentes. Incluido con este grado de anestesia tan profundo, a veces los pacientes experimentan ciertas molestias por la presión que se aplica sobre el diente. Y es que al paciente hay que explicarle de que se pierde la sensibilidad táctil, térmica y dolorosa, pero no se pierde la de las fibras propioceptivas de los nervios implicados, que como podemos ver en esta tabla, donde se divide la diferente inervación sensitiva de las diferentes ramas del nervio trigémino que dan la inervación sensitiva de dientes y tejidos blandos. Entonces es muy difícil a veces, pero es cierto también que muchas veces anestesiamos bien al paciente y que hay una anestesia evidente, pero el paciente continúa sintiendo un dolor agudo cuando estamos luxando el diente, cuando estamos tirando del diente. Y ese dolor es real, no es esa sensación sorda. Esto sucede porque hay una inflamación intensa de la pulpa dental o los tejidos blandos y óseos adyacentes y entonces, claro, esa presión es como que la anestesia no llega bien y esa presión se siente. Entonces, para poder resolver esto, llevamos a cabo una anestesia intraligamentaria, que no sé si os habéis fijado anteriormente o lo he indicado, que es de las anestesias que más bacteremias producen. El nervio trigémino, podemos ver aquí las diferentes ramas del nervio trigémino y la inervación que da. Este dibujo a lo mejor no es muy representativo, pero quizá nos debería de hacer una ligera idea de por qué cuando duele algo en la boca duele tanto. Es que en la boca hay un montón de anastomosis nerviosas y un montón de inervación sensitiva. Obviamente el nervio trigémino no es puramente sensitivo, también tiene sus ramas motoras. Pero claro, en el momento que duele algo es súper exacerbado el dolor por esa amplia inervación que tiene. Existen diferentes técnicas anestésicas en función del procedimiento a realizar, porque existen técnicas que dan lugar a efectos anestésicos más duraderos y profundos y diferentes tipos de anestésicos con diferente composición y asociados a un vasoconstrictor. Por ejemplo, podemos dividir los anestésicos en 3 grupos. En función del diente que anestesiemos, vamos a poder ver que hay una duración de entre 10 y 20 minutos, 40 a 60 minutos y luego en lo que queda en los tejidos blandos, la duración. Normalmente yo suelo emplear anestésicos de lidocaína con vasoconstrictor que hace que el efecto dure más porque el vasoconstrictor lo que hace es que concentra el anestésico en la zona para que dure más tiempo y aunque haya anestésicos más o menos duraderos, ese vasoconstrictor ayuda mucho. Por ejemplo, hay pacientes a los que no se les puede asociar vasoconstrictor, algún paciente con un asma severísimo o algún paciente con una tensión arterial altísima. Muchas veces se suele recurrir a mepivacaína sin vasoconstrictor porque dura menos el efecto y es menos fuerte. Pero yo recuerdo que en la carrera nosotros nos decían siempre que aunque venga un paciente cardiópata con una tensión arterial alta, tampoco sin pasarnos de los límites que estábamos hablando anteriormente en la evaluación preoperatoria, pero que más vale utilizar una anestesia fuerte, bien empleada y anestesiar bien al paciente a ponerle una anestesia más suave
que haga que luego el paciente tenga dolor, porque entonces ese continuo dolor que experimenta el paciente por no estar bien anestesiado, lo que va a hacer es que le suba la tensión arterial o que le duela el pecho. Entonces hay que saber elegir qué anestésico queremos utilizar, cuál no y en qué condiciones debemos usar unos o otros. Por supuesto, hay que tener también mucho cuidado en qué número de cartuchos se le pone a una persona en función del peso, en función de la concentración de cada anestésico y sobre todo en los niños. Porque no es lo mismo poner 10 cartuchos o carpules, mejor dicho, de lidocaína al 2% con epinefrina, que es el vasoconstrictor, a un adulto de 70 kilos, que por ejemplo poner uno de articaína, que es más fuerte, que solo puede ponerse 6. Entonces hay que respetar mucho lo de las dosis máximas recomendadas. En función de la región anatómica a tratar, existe un tipo de inervación u otro, como hemos dicho anteriormente, y entonces vamos a pasar a hablar de los anestésicos locales y las técnicas anestésicas más típicas en odontología. La anestésica tópica se produce por contacto, anula las terminaciones de los corpúsculos sensitivos y gustativos y se presenta en formato de gel o en spray. Tiene muchas indicaciones. Ahora voy a pasar una diapositiva donde vienen las indicaciones de la anestesia tópica, pero a mí principalmente la anestesia tópica sirve para aplicar en la zona donde vas a pinchar para que el paciente no sienta tanto dolor cuando penetra la aguja. Porque vienen varias, es cierto que hay algunas higienistas que como no están capacitadas, sus competencias no es poner anestesia, a veces recurren al tema de la anestesia tópica para poder aliviar un poco al paciente cuando están haciendo una limpiecita, sobre todo en la zona de abajo, que es la que más molesta. O es cierto que es verdad que algunas veces a un niño que tiene una raíz súper reabsorbida en un diente de leche se le puede hacer, pero principalmente yo creo que sería así. Por ejemplo, una de las marcas más conocidas es la anestesia tópica a base de benzocaína de la marca Urricain, que tienen diferentes formatos, está un sabor horrible, pero bueno. Y normalmente, como he dicho anteriormente, a nivel de cárpules de anestesia, para anestesia infiltrativa y troncular, las más usadas son la lidocaína, la prilocaína, la mepivacaína y la articaína. Como hemos dicho, las indicaciones de la anestesia tópica, para mí la más importante sería la primera y simplemente es para lo que yo lo utilizo, porque el resto la verdad es que lo utilizaría poquísimo. Por ejemplo, la anestesia infiltrativa. La anestesia infiltrativa se da de manera poco extensa, pero muy profundamente. Entonces, se da la supresión de la sensibilidad a nivel de los órganos sensitivos y de las ramas terminales periféricas. Es decir, que si, por ejemplo, queremos hacer una biopsia de tejidos blandos o la extracción de un diente que no sea, por ejemplo, una zona donde confluya y haya una anastomosis nerviosa importante, como puede ser un segundo premolar inferior o un primer molar, podemos colocar anestesia infiltrativa. Es decir, yo voy a trabajar en el colmillo o en el canino y yo pincho justo en la zona del canino, en el fondo de vestíbulo de la boca. Diente que voy a tratar, ahí es donde pincho. Hay muchos tipos de anestesia infiltrativa, está la periapical o supraperióstica, que es, por ejemplo, a la que yo me estoy refiriendo, la subperióstica, aunque esa puede ser muy dolorosa y provoca alveolitis. Suele darse en el paladar. A quien se haya quitado un diente o se haya hecho algo en la boca y le hayan pinchado en el paladar, tiene que recordar lo que duele. Luego está la intraligamentaria, que es como un refuerzo cuando he puesto varia anestesia, como he dicho anteriormente, y aún así el paciente sigue molestando. O, por ejemplo, la papilar se le pone a los niños muchas veces para que no noten tanto el efecto de la anestesia de cuando molesta. Y la intrapulpar, a mí creo que es importante diferenciar entre la ligamentaria, que es la que se pone de refuerzo cuando vas a sacar un diente, y la intrapulpar, que también es dolorosa, pero se coloca justo en el centro del nervio, es como un picotazo de una avispa cuando estás empezando a hacer un tratamiento de endodoncia y las otras técnicas anestésicas como que no están funcionando. Es inmediato, molesta, pero es inmediato. Y luego está la anestesia troncular, que es la más útil y la más empleada en el maxilar inferior. La anestesia es una anestesia muy extensa que permite varias intervenciones en las regiones donde se coloca. Por ejemplo, normalmente se suele colocar al final del todo en la mandíbula, consiguiendo que se nos duerma medio labio, media lengua, y toda esa zona de los dientes se puede reforzar. Pero, por ejemplo, para quitar una muela del juicio es la típica anestesia que se pone. Yo la primera vez que me la pusieron jamás se me va a olvidar que me la pusieron. Y también se puede llevar a cabo para realizar varios tratamientos en un grupo de dientes. Por ejemplo, vas a hacer varios empastes o vas a hacer una endodoncia y un empaste, pues se puede colocar también. Bueno, el instrumental y materiales en cirugía oral podemos dividirlo en 6 grupos, ¿vale? Suele parecerse mucho, tiene muchos elementos en común con otro tipo de cirugía menor, pero quizá hay algunas cosas que la diferencian. Por ejemplo, instrumental para anestesia locorregional, la jeringa puede ser metálica,
tipo útil o tipo carpule. También hay reutilizables con el mango de plástico donde se coloca directamente el carpool con la aguja, que son las que normalmente yo utilizo en la seguridad social. Las agujas son desechables. Las recomendables son las cortas para... cortas, no muy cortas, las cortas para infiltrativa, las largas para troncular. Y ampollas o viales de anestesia, que son de cristal, cilíndrico, donde se indica la marca comercial, la concentración y cantidad de producto. En cuanto al instrumental que permite una mejor visualización del campo operatorio, bueno, pues simplemente es separar. Trabajamos en una región tan pequeña y tan complicada que para separar pues necesitamos instrumental específico, como puede ser un separador. Mi favorito es el Langenbeck, que se suele utilizar para los cordales inferiores. Luego está el Farafet, luego también está el Minnesota, luego también tenemos abrebocas que pueden darse de forma unibilateral, se utilizan o para que los niños no cierren la boca, porque se cansan, o las personas que se suelen cansar, o separador de mejillas para poder hacer fotos o para poder hacer algún tipo de tratamiento estético en los dientes. El típico espejo de exploración bucal también lo podemos emplear como separador de campo y para visualización de campo, y más en elementos tan pequeños como son los dientes. Espejos de fotografías intraorales que tienen formas diferentes en función de la región anatómica que vamos a fotografiar. Y aspiradores que se pueden presentar de forma de plástico, que son de un solo uso, o metálicos, que son más específicos quirúrgicos y que son muy útiles a la hora de llevar a cabo cirugías de injertos de tejido conectivo o epitelial, porque esa punta tan finita evita que el injerto se vaya. Luego tenemos instrumental para diéresis, donde vamos a incluir a los bisturís y las tijeras. En cuanto a los bisturís hay de múltiples usos, el más utilizado es el de Bar Parker con sus hojas desechables. Yo normalmente la que más utilizo es la 15 o la 15C, aunque cada punta tiene su uso para drenaje de accesos y demás. Luego están los de uso único y luego están los eléctricos, que son una maravilla porque además de seccionar tejidos, te da una coagulación del tejido también. En cuanto a las tijeras, sirven para cortar pequeños fragmentos gingivales, cicatrices, bridas. No, hay muchas tijeras, se suelen diferenciar en la longitud, la anchura, la curvatura y la terminación de la punta, como pueden ser las de Metzetbau, las Newman, las de Mayo. Tenemos los despegadores, por ejemplo, mi favorito es el Molt, no podía no ponerlo, que sirven para separar o despegar la fibromucosa y el periósteo del hueso adyacente. Dentro de los periostotomos pues tenemos el Williger, el Molt, el MIT, las legras. Es importante las legras, súper importante las legras para limpiar muy bien las zonas de los alveolos, para eliminar restos de granulomas, eliminar restos de quiste o de infección. Espátulas rectas o acodadas, que por ejemplo una espátula de Freer, no he puesto fotos, pero suelen ser muy útiles, suelen ser las más rudas, por así decirlo, para despegar, y tanto el periósteo como las membranas quísticas del hueso. Y los indestotomos, que yo la verdad es que no los suelo utilizar nunca, que sirven para cortar el ligamento gingivo-dentario manteniendo el diente dentro del alveolo. Es un paso previo a la exodoncia dentaria, como para cortar las fibras del ligamento periodontal, pero yo directamente lo hago o con un elevador o con un forceps. En cuanto al instrumental para prensionificación, tenemos pinzas de disección, de sujetar mucosas y colgajos. También nosotros, por ejemplo, tenemos pinzas específicas de endodoncia que tienen un cierre automático para que no perdamos el material y no tengamos que estar todo el rato apretando. Pinzas algodoneras. Luego tenemos las pinzas de forcipresión, que a lo mejor podríamos incluir las anteriores en este apartado, pero sí las más conocidas a nivel de cirugía pueden ser las Kosher, las pinzas Abson con diente o sin diente. Yo, a la hora de, por ejemplo, de coger un colgajo, yo prefiero que no tenga diente, porque no me lacera el colgajo ni me daña el tejido. Y unas pinzas mosquito que pueden servir tanto para mantener los campos en su sitio como para una hemostasis. Si por ejemplo tenemos una pequeña hemorragia de un pequeño vasito y podemos fijarla, simplemente cogemos como en una cirugía normal. En cuanto para el instrumental para exéresis, bueno, pues tenemos tanto de tejidos blandos como de tejidos duros. En cuanto a los tejidos blandos, tenemos curetas o cucharillas que podrían ser perfectamente como las legras que hemos indicado anteriormente, y de tejidos duros. Por ejemplo, las pinzas gubia, las limas de hueso, escoplo y martillo. Por ejemplo, yo no utilizo escoplo y martillo, jamás lo he utilizado, pero por ejemplo una lima de hueso, una pinza gubia viene muy bien para cuando se hace una extracción y el hueso queda un poquito en pico, para que luego el paciente cuando cicatrice no le moleste tanto ese piquillo, porque los pacientes se lo notan y no cierra bien, pues se regulariza el reborde. También se puede regularizar con un material rotatorio y una fresa.
de hueso, pero bueno, antiguamente no había tampoco tantas cosas y había instrumentos súper útiles y que a día de hoy todavía se siguen utilizando. Y tendríamos los forceps y los elevadores. He puesto una foto de los forceps, que son los famosos alicates de dentista que a todo el mundo le dan miedo. Y bueno, tenemos, como podemos ver en la foto, cuentan con un diferente diseño en función de la localización del diente, es decir, si está en el maxilar superior o el inferior, el tipo de diente, ya que en función de la anatomía podemos tener un riesgo mayor o menor en la exodoncia. Los forceps del maxilar superior son aquellos que tienen las valvas hacia arriba, hay de grupo incisivo canino, forceps de premolares, de molares superiores, derechos e izquierdos, muy importante, hay un forceps de molares superiores de derecha e izquierda, donde tienen como un piquito para entrar entre las raíces en función de la localización, y los forceps de muelas del juicio cordales. Y luego los que tienen como que están acodados hacia abajo serían los forceps para el maxilar inferior, que igualmente hay para incisivo canino, forceps de premolares, de molares inferiores y de cordales. Y bueno, ya serían los elevadores o botadores, que sirven para luxar los dientes introduciéndose entre la raíz y el hueso alveolar, que ahora lo vamos a explicar en el procedimiento de la exodoncia, generándose una palanca. Existen dos tipos de botadores, rectos y curvos, se pueden usar en ambas arcadas. Normalmente los más usados son los rectos y de hoja ancha, y luego están los botadores curvos de Winter. Yo los utilizo muchísimo en extracción de cordales, muchísimo. Y es cierto que yo el forceps lo utilizo poquísimo, en ocasiones súper contadas, a lo mejor un diente con una movilidad excesiva, un paciente periodontal, pero es verdad que yo suelo trabajar más con elevadores. Bueno, vamos a pasar ya finalmente a los procedimientos quirúrgicos más desarrollados dentro de la cirugía oral en un gabinete dental. Estos suelen ser los más típicos, hay muchísimos más que se pueden dar en un día a día, pero yo creo que ya excedería la complejidad de la charla, pero bueno, si queréis el año que viene yo puedo hacer otra, o de cara a otro congreso podría hacer otra, extendiéndome más y explicando más específicamente las cosas. Y bueno, empezaríamos por la exodoncia simple quirúrgica, las retenciones dentarias, es decir, aquellos dientes que no tienen espacio para salir o que no pueden salir, los conocidos implantes dentales, tanto unitarios como múltiples, cirugías periapicales, quistes maxilares, cirugía periodontal, la elevación de seno y las biopsias, que las biopsias ya hice una ponencia el año pasado en este mismo congreso sobre la realización de biopsias en odontología, tanto en cirugía, tanto en clínica privada como en seguridad social. ¿Y qué son todos estos procedimientos? Para hacernos una ligera idea, porque claro, leemos la diapositiva y bueno, los que no conozcan los términos dirán, ¿esto qué es? Pues vamos a ver, para hacer así un breve resumen, una exodoncia simple quirúrgica es la extracción de uno o varios dientes. En el caso de que tenga que ser quirúrgica es porque no hay una posición correcta del diente o tiene una anatomía muy complicada y entonces hay que recurrir a otros procedimientos como eliminación de hueso o fracturar intencionadamente el diente para poder sacarlo trocito a trocito. Las retenciones dentarias, como hemos indicado, es que hay dientes incluidos dentro de los huesos alveolares, como pues una muela del juicio o un canino incluido, o incluso hay otros dientes. Lo que pasa es que esos suelen ser los dientes más típicos. Luego están los implantes dentales, que es quizá una de las intervenciones que más se llevan a cabo y consiste en colocar un sustituto de titanio, principalmente de la raíz dental, con forma de tornillo, y posteriormente colocamos una corona sobre implantes que simula la apariencia y función de un diente. La cirugía periapical son procedimientos quirúrgicos que se basan en el tratamiento de infecciones que afectan al ápice, es decir, el extremo final de la raíz del diente y los tejidos adyacentes. Normalmente, para que se dé una cirugía periapical es porque se ha llevado a cabo una endodoncia, normalmente es porque se lleva a cabo una endodoncia y ha fracasado, o realmente se hace un retratamiento, es como una reendodoncia de la endodoncia que ha fracasado, y a pesar de hacer la reendodoncia sigue dando problemas. Entonces, cuando seguimos así, también hay otras indicaciones que las vamos a explicar más adelante, pero si sigue habiendo un proceso infeccioso, será porque no se está dando un correcto sellado del material que metemos de gutapercha para rellenar el diente cuando hacemos una endodoncia, o puede ser que tengamos una anatomía apical diferente, o puede ser que no se haya hecho bien el tratamiento, porque aquí nadie es perfecto. Para eso están los endodoncistas, para hacer las endodoncias perfectamente. O puede ser porque se nos haya roto algún instrumento empleado en la endodoncia, que puede suceder, porque son instrumentos muy finos y muy delicados. Luego tenemos los quistes maxilares, que es quitar el quiste en su totalidad, o en caso de que el quiste cuente con unas dimensiones que puedan afectar a estructuras vitales importantes, tenemos técnicas como puede ser la colocación de tubitos para que haya un drenaje continuo a la cavidad oral para reducir su tamaño, y en el momento que el quiste se reduce de tamaño y se aleja de esas
estructuras que pueden causar un peligro, que pueden ser un peligro, ya se hace la enucleación completa. Es decir, colocar el tubito sería como una marsupialización, por así decirlo, un drenaje, y luego sería una enucleación, que es la retirada completa del quiste. Luego tenemos las cirugías periodontales, que son aquellos procedimientos quirúrgicos que se llevan a cabo en dientes con una enfermedad periodontal principalmente, aunque hay algunas situaciones o procedimientos que se hacen porque hay un déficit o un exceso de encía. La elevación de seno, que consiste en la regeneración ósea que se lleva a cabo en la estructura del seno maxilar para poder otorgarle una altura y anchura adecuada para luego colocar un implante, quizás un procedimiento un poco más invasivo, porque luego tiene quizá como unos cuidados posteriores un poco más específicos. El paciente no hace falta que luego esté en reanimación ni nada por el estilo, pero a lo mejor no tiene la misma libertad que si quizá a lo mejor le han puesto un implante. Obviamente toda cirugía lleva un postoperatorio y lleva unas cosillas, pero obviamente quizás de las más invasivas. Y para terminar, las biopsias, que aunque he empleado algunas diapositivas de la presentación del año pasado, vamos a indicar lo más básico, que es coger un trocito, un procedimiento quirúrgico, donde se obtiene un tejido de un organismo para el estudio microscópico y tener una finalidad diagnóstica. Exodoncia simple quirúrgica. Bueno, la exodoncia simple es un acto quirúrgico donde consiste en la abulsión de un diente o porción del mismo, porque se tiene que quitar porque hay una indicación clínica que nos indica que hay que quitarla. Cuando llevamos a cabo una extracción con un forceps, aunque también puede ser con un elevador, realmente, si hablamos en términos de física, estamos generando una palanca de segundo género. El punto de apoyo es la raíz contra el fondo del alveolo, la resistencia es la raíz o raíces del diente que se va a extraer y la fuerza es la que ejerce el profesional a través del forceps. ¿Por qué se tiene que quitar un diente? Tenemos muchísimos motivos por los cuales se pueden quitar un diente. Por caries, por enfermedad periodontal, porque está en un lugar que no le corresponde y está generando un problema, porque hay un diente de más, porque es un diente de leche que se tenía que haber caído ya, porque tiene una lesión, porque puede tener tumor, etc, etc, etc. Hay muchísimas cosas que justifican que hay que quitar un diente. Pero como yo siempre digo, para evitar quitar un diente, salvo que tengas la mala suerte o la mala pata de que te salga un diente de más o que no te corresponda o que te esté generando un problema, la mayoría de las indicaciones que hay aquí se resuelven cepillándose los dientes 3 veces al día y teniendo higiene. Luego también hay razones estéticas, razones prostodóncicas, razones ortodóncicas y luego para mí yo creo que la que más pena me da especificar es la de razones socioeconómicas. Muchísima gente viene al gabinete de la Seguridad Social a quitarse el diente por razones socioeconómicas porque no se pueden permitir pagar 200 o 300 euros por una endodoncia y un empaste. Y ahí, sinceramente, como yo digo, a veces hay que jugar un poco porque aunque parezca mentira, aquí en España, y cada vez se está dando más, tenemos muchas personas en el centro de salud a las que le faltan muchos dientes y que se están quitando muchísimos dientes. Y verdaderamente es una auténtica pena. ¿Cuándo valoramos si es una exodoncia simple o quirúrgica? Pues a nivel clínico y a nivel radiológico. ¿Cómo vamos a saber si una extracción es difícil o fácil? Yo la verdad es que veo la radiografía y cuando veo el diente digo, este diente se va a romper. Sin tocarlo digo, se va a romper. Y ya sé lo que tengo que hacer, pero es por el ojo clínico de ver la radiografía, ya ni la boca, la radiografía. Pero, por ejemplo, si a nivel clínico tenemos acceso al diente, el diente se mueve, no se mueve, está anquilosado, es periodontal, el paciente puede abrir mucho la boca, no puede abrir mucho la boca, está en un sitio complicado. Eso, por ejemplo, nos condiciona muchísimo. Porque un paciente que no puede abrir la boca o, por ejemplo, un paciente que tiene un diente con una caries gigante o tiene una restauración gigante o es un diente con una endodoncia. Esos dientes normalmente se tienden a romper. Se rompen, están como deshidratados o se pegan al hueso para protegerse y se rompen. Y entonces nos obliga a que hagamos una extracción quirúrgica. Lo que parecía que era una extracción simple se transforma en una extracción quirúrgica y si tenías planificado que ibas a tardar 10 minutos, al final te quedas 1 hora para quitar el diente. En lo que respecta a la exploración radiológica, bueno, pues es muy importante ver que el diente que vamos a quitar con qué estructura vital está relacionada. Los dientes superiores, el seno maxilar, se puede ir una pieza al seno maxilar. Los dientes inferiores, puede que esté el nervio dentario cerca. Por ejemplo, las raíces, cuántas raíces tiene, cómo qué curvatura tiene, qué anchura tiene, qué forma de la raíz tiene. Yo estuve en Senegal haciendo un voluntariado y las raíces que hay en Senegal no están en España porque también va condicionada por la raza.
porque tú tiras para arriba, pero es como que el ápice abajo es muchísimo más ancho y entonces tienes que quitar muchísimo hueso porque el ápice es más ancho que la propia raíz. Y luego, por supuesto, el estado del hueso que rodea el diente, que si es más denso, menos denso, si hay quiste, si hay granuloma, porque hay veces que cuando hay dientes con un quiste abajo, tú tiras y el quiste tira y no puedes. Y no puede y no sale y tienes que hacer una extracción quirúrgica. Los pasos normales para hacer una extracción, aunque parezca muy fácil, es colocar la anestesia que corresponda, infiltrativa, troncular, con el refuerzo que corresponda. La sindesmotomía, bueno, yo la realizo con el forceps o con el elevador. Prensión del diente, siempre lo más al fondo posible, empujar al fondo del alveolo, luxar, traccionar y luego limpiar muy bien y alegrar muy bien la zona. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, vemos cómo se coloca el elevador justo haciendo palanca entre el hueso y el diente para que salga. Pero bueno, ese diente está roto, ese diente habría que ver si sale entero o no. ¿Que el diente pasa a ser una extracción quirúrgica? Pues recurrimos a la odontosección o a la ostectomía. ¿Odontosección en qué consiste? En la ruptura o la fractura intencional de una pieza. ¿Que se corta un diente de cualquier manera? No. Un diente se tiene que cortar de una manera específica. Por ejemplo, aquí podemos ver, primero se corta la corona, se individualizan las raíces, se saca una y se saca otra. Intentar sacar el diente por sacarlo entero cuando no va a venir bien es una tontería. Es una tontería. Es mejor ir directamente y no dudar y directamente hacerlo así. Y luego la ostectomía. Bueno, la ostectomía es quitar tejido óseo alrededor del diente. ¿Por qué quitamos ese hueso? Pues principalmente, además de liberar el diente, es para poder tener un poco de margen para meter el elevador para poder hacer palanca. Obviamente luego se tiene que regularizar la superficie con una lima de hueso o con la propia fresa. Por ejemplo, en este caso clínico, típico diente endodonciado con la corona filtrada rota, que lo tocas, sale volando la corona y directamente, pues mira, directamente se ha hecho las líneas de odontosección. Se divide, se deja la raíz palatina, que es la más grande sola, y se individualizan las dos raíces vestibulares, mesiovestibular y distovestibular, y se van sacando de una en una. Retenciones dentarias, bueno, podemos distinguir entre retención dentaria, inclusión, enclavamiento. Aquí, por ejemplo, digo que los dientes normalmente más frecuentemente incluidos son el tercer molar inferior o cordal, el tercer molar superior y el canino superior. Se puede dar otros dientes, por supuesto, pero aunque yo puedo poner muchas definiciones, yo realmente lo que quiero es que entienda la gente que está viendo esta ponencia, es que cuando nos encontramos una muela del juicio así o así, es que toca el nervio. Pero si la muela está súper incluida y está rodeada totalmente de hueso y su saco pericoronario está intacto, si el diente está mal posicionado se puede quedar ahí. Si no molesta, se queda ahí, salvo que no quede más remedio. Pero en el momento que la muela sube, se rompe ese saco pericoronario, ya no está rodeado, ya tenemos riesgo de que las bacterias de la boca entran ahí. Y entonces es cuando, entre que quiere salir el diente, la encía, se mete comida, no me puede higienizar bien y las bacterias, al final se da una pericoronaritis, que es una inflamación de ese tejido que hay sobre la muela, y es cuando empiezan las molestias. Hay muchos motivos por los cuales los dientes no pueden salir bien, factores embriológicos cuando se forma el germen del diente, pero normalmente pues podemos atribuirlo a que hay una falta de espacio. Actualmente cada vez más personas tienen que quitarse las muelas del juicio, cada vez más personas necesitan ortodoncia, los niños sobre todo, porque además la dieta influye mucho, ya no se come esa dieta bruta y ruda donde había que obligar a los maxilares a trabajar. Entonces hay incompatibilidad de tamaño entre la boca y los maxilares y los dientes. O sea, los dientes son más grandes que los maxilares. Por ejemplo, una persona con una respiración oral va a tener un paladar más pequeño que una persona que respira por la nariz. Luego otras cosas como, por ejemplo, haber quitado dientes de leche antes de tiempo, que hay algún tumor, un quiste, una mucosa muy fibrosa que no permite que el diente rompa, dientes supernumerarios. Y bueno, podemos decir que en cuanto a los terceros molares superiores e inferiores, que se basa principalmente esta clasificación en la posición del eje del diente, podemos ver las diferentes posiciones que puede haber en una muela del juicio. Mesioangular, vertical, transversa, horizontal, invertida. Todo el mundo le tiene muchísimo miedo a este tipo de muelas,
a las horizontales. Sin embargo, a mí las que más miedo me dan son las verticales, porque parece que va a salir enseguida, pero luego no salen tan rápido y tienes que estar ahí echando un rato. Las indicaciones: caries, infección, que esté perjudicando a los dientes de alrededor, que a lo mejor hay una caries en el diente de al lado y no se pueda restaurar a no ser que se quite la muela del juicio, que se forme un tumor, que se vaya a dar radioterapia, se tendría que quitar de 2 a 4 meses previos la muela del juicio antes de empezar un tratamiento de cáncer, que esté en una línea de fractura, que moleste mucho. Y, por ejemplo, pues contraindicaciones, pues que si no molesta, o si es un paciente que el diente de alguna manera se puede conservar ahí o no se puede tocar, una persona con bifosfonatos. O pues un diente que luego se puede utilizar para un autotrasplante, que la verdad que es un tema muy interesante y la verdad que da para tema de ponencia también. O que hay algún tipo de riesgo de parestesia. Procedimiento es igual que una extracción normal, pero simplemente pues que tenemos que hacer un colgajo extenso, una incisión en bayoneta, un despegamiento, quitar hueso, localizar el diente, hacer los cortes. Cada posición de cordal trae un corte diferente. Se hace una odontosección diferente y se va sacando poco a poco, porque más vale hacer mucha odontosección que mucha osteotomía, porque cuanto más hueso quitemos al paciente, peor va a ser el posoperatorio y más se le va a inflamar. En cuanto a los caninos retenidos, podemos ver que los caninos pueden encontrarse en diferentes posiciones. Pueden encontrar en vestibular, que es pegado a la mejilla por fuera, en palatino, que es en el paladar, en lingual, en una posición mixta, que está entre vestibular y palatino. Y, por supuesto, esto no se tiene que quitar siempre. Sí es cierto que cabe indicar que todo diente incluido es un quiste en potencia futuro. Por eso siempre las retenciones dentarias hay que vigilarlas tanto y controlarlas tanto. Pero si un ortodoncista puede decir, bueno, pues en vez de quitar el diente, vamos a traccionar de ese colmillo o de ese canino y lo vamos a colocar en su posición porque tiene una posición adecuada, se hace, y en vez de quitarlo, se pega un botón de tracción de ortodoncia y ya está. Por supuesto, en función de dónde se encuentra, si está en vestibular o en palatino, pues la anestesia es diferente, el colgajo puede ser diferente. Aquí, por ejemplo, hacemos la simulación de un canino que está en vestibular, aquí hay 2, porque también se puede dar de forma bilateral. Hay que despegarlo todo, por aquí saldría el conducto del nervio nasopalatino, que también habría que reforzarlo. Y lo importante es, busco la corona, veo si puede salir entero, que sale entero perfecto, que no sale entero lo rompo en 2 y si no lo tengo que romper en 2 lo rompo en 3 y si lo tengo que romper más lo rompo, pero siempre asegurándonos de que sale entero. Aquí, por ejemplo, esto es un caso de una colocación de un botón ortodóncico que, aunque parezca que es muy sencillo y muy fácil, no es tan fácil. No sé si es peor quitar un canino incluido o colocar un botón de ortodoncia, porque eso sangra, 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 y como quiera sangrar esa encía de alrededor casi sin tocar, no hay manera de pegar ese botón. Y hasta el cirujano más experimentado puede perder los nervios intentando pegar ese botón. Implantes dentales. Un implante dental es una raíz de diente artificial similar a un tornillo que se implanta quirúrgicamente en la mandíbula para así poder sostener un diente falso que ocupe el lugar del diente natural que se ha perdido. Además que con el tiempo el hueso crece alrededor del implante y ayuda a mantenerlo en su lugar y que no se reabsorba. Bueno, el que dio el término de osteointegración fue Brannemar en 1952 y fue por pura casualidad. Fue porque él estaba estudiando la médula ósea de algunos huesos en conejos, metía cámaras de titanio dentro de los huesos del conejo y se dio cuenta que cuando iba a retirarlas para verlas no podía. Entonces se pudo descubrir que el titanio era biocompatible y que tenía unas condiciones idóneas para poder hacer prótesis osteointegradas en nuestro cuerpo. Hay muchos tipos de implantes, subperiósticos o yustaóseos, como por ejemplo podemos ver aquí un implante pterigoideo y cigomático, es decir, que en vez de estar dentro del hueso están como anclados sobre la cresta entre el periósteo y el hueso. Son complicados de poner, se ponen cuando hay una atrofia tan grande, o sea, el paciente no tiene nada de hueso y se pueden poner ahí. Son más largos de lo normal y siempre tienen que ir acompañados de un pilar y de implantes endoóseos, que se localizan dentro del hueso, que son los típicos, que son los implantes cilíndricos roscados. Cada casa comercial tiene su diámetro, su anatomía, su forma, pero al final todos son iguales. En lo que respecta a una fase de colocación de implantes básica, bueno, pues cuando nos ponen un implante, eso lleva un proceso, pero porque tenemos que respetar los procesos biológicos del cuerpo. Entonces consiste en intervención quirúrgica para la colocación de implante,
Anestesia, hasta con una propia anestesia infiltrativa podemos poner un implante, abrimos un poquito, una incisión, buscamos la zona del hueso. Previamente se tiene que haber hecho un estudio radiológico muy bueno, dar a saber la altura y la anchura de hueso para elegir el implante adecuado y cuántos implantes colocamos. Ponemos el implante, cerramos, esperamos el proceso de la osteointegración, que es esa fijación al hueso durante 3-4 meses. Luego hacemos una segunda cirugía, buscamos el implante, colocamos un taponcito y a los 7 o 10 días de que ese taponcito, la encía, la hemos acomodado a como nosotros hemos querido, empezamos el proceso de toma de impresiones para la rehabilitación de un implante. Obviamente hoy en día está muy de moda la carga inmediata, la carga diferida, que es colocar el mismo día que del implante la corona, pero eso se tiene que cumplir unos requisitos súper estrictos. En cuanto a rehabilitaciones con implantes, tenemos los implantes unitarios, los puentes implantes soportados y las rehabilitaciones de toda la boca, removible o fija, de all on 4, all on 6, es decir, todo sobre 4 implantes o todo sobre 6 implantes. Aquí podemos tener un implante unitario con un tapón de cicatrización tras una segunda cirugía, puente implante soportado, es decir, un puente de 3 coronas que van sobre 2 implantes, un all on 4 y un all on 6. En cuanto a la cirugía periapical, no me voy a extender mucho porque ya estamos llegando al final de la conferencia, pero simplemente es quitar los restos necróticos de dentina y tejidos patológicos que se dan en la raíz del diente. Cuando ha fracasado un tratamiento de endodoncia en reiteradas ocasiones o hay que retirar un material, un instrumento, directamente se abre. Obviamente hay que hacer un buen estudio. Tenemos que ver esas raíces por qué está fracasando, porque quizá podemos hacerlo, pero puede volver a fracasar. Tenemos que tener muy buena idea de cómo son esas raíces. Y directamente abrimos un poquito, cortamos un poquito el ápice, hacemos como una especie de cavidad retentiva en ese ápice, sellamos normalmente con ionómero de vidrio, o antiguamente se utilizaba mucho la amalgama de plata sin zinc, rellenamos de hueso, cerramos y esperamos. Si después de una cirugía periapical, que normalmente suele dar muy buenos resultados, va todo bien, se queda así. Si no, hay que quitar el diente, porque entonces ya no podemos estar continuamente sometiendo al paciente a limpiar esos tejidos que se puedan desarrollar ahí infecciosos. En cuanto a los quistes, bueno, un quiste es una cavidad patológica que contiene un material líquido, semilíquido, gaseoso, no creado por acumulación de pus y que a menudo no siempre está revestido de epitelio. Normalmente se suelen encontrar de manera casual en una exploración radiológica, ya que los quistes no suelen doler cuando se extienden tanto que aprietan en estructuras nerviosas. Y bueno, la clasificación cambió. En 2017, algunos quistes que eran considerados tumores salieron de la clasificación y si a alguien le interesa más este tema, hice una ponencia sobre patología quística en el Congreso de Salud Internacional hace 1 año o 2. También tengo uno de tumores. Quien quiera puede verla y si tiene cualquier tipo de duda me puede comentar, porque la verdad es que es un tema súper extenso, pero es como hemos dicho antes, hay muchos tipos de quistes en función de su origen, pero principalmente es o quitar el quiste en su totalidad o esperar a que reduzca su tamaño con un drenaje para luego poder quitarlo, o si tiene una gran extensión ya ir a masilofacial. En cuanto a la cirugía periodontal, solamente se suele dar en situaciones que impiden, es como que hacemos el tratamiento periodontal y a pesar de hacer un tratamiento periodontal habitual, como es un raspado y alisado radicular de las raíces, es como que sigue siendo profunda, no se pega la encía al diente, no se regenera ese hueso por haber eliminado bacterias. Y eso puede ser o porque el paciente no puede higienizarse, puede ser que el paciente no sea colaborador, pero normalmente es porque el paciente no puede higienizarse y tenemos impedimentos para el acceso cuando vamos a limpiar. Puede ser esta cirugía periodontal para quitar ese exceso, como puede ser una gingivectomía, o puede ser para poner injertos o llevar parte de encía de mucosa a donde nosotros queremos para conseguir acceso o visibilidad a superficies radiculares o, al contrario, para solucionar esos problemas gingivales y ese déficit. La elevación de seno, bastante conocida la elevación de seno, es que para poder colocar implantes osteointegrados en la parte posterior del maxilar, cuando no hay mucho hueso, pues directamente es aplicar un injerto de hueso y cuando tengamos bien asentado el hueso ahí, colocar los implantes. Normalmente se tiene que esperar 6 meses, pero en función de las condiciones en las que se da, podemos poner los maxilares, podemos poner los implantes a la vez o no.
Normalmente tenemos el límite de entre 4 y 6 milímetros. Para poder hacer una elevación de seno se puede hacer de manera traumática, es decir, una elevación de seno cerrada, y es que a través de los orificios de los implantes vamos metiendo hueso y separando la membrana sinusal, y si tenemos menos hueso, tenemos que hacer una elevación de seno grande, abrir una ventana lateral amplia y meter directamente el hueso ahí. Para terminar, y no me voy a extender más, la biopsia oral, importantísima la biopsia oral, hablé de esto en el congreso del año pasado, es súper importante saber realizar biopsias orales, tanto en clínica privada como en seguridad social, aunque esto lo tenemos más enfocado a la seguridad social. Pero cualquier tipo de lesión blanca, ulcerada, que no cura, que es muy roja, que ha aparecido de repente, pacientes súper fumadores de hace muchísimos años, pues debemos de llevar a cabo una biopsia. Hay diferentes tipos de biopsias: incisional, que es coger un trocito solo; excisional, que es coger la lesión entera, o también a base de punch o por punción o aspiración, para saber el contenido. Obviamente las biopsias incisionales se hacen en aquellas lesiones que tienen más de 2 centímetros. Cogemos un piquito para poder coger tanto el tejido de abajo como de arriba para poder comparar. Excisionales, nos llevamos la lesión entera. Con el punch también nos estamos llevando bastante porque tiene un diámetro de entre 2 y 10 milímetros. Y por punción aspiración, que puede ser más para lesiones tumorales de glándulas salivares mayores, ¿vale? Son masas parotidias. Podemos hacer muchos tipos de biopsias en encía, en suelo de boca, en lengua, en paladar, en mucosa. Y bueno, pues por supuesto tenemos procedimientos auxiliares, pero el saber hacer una correcta biopsia y sobre todo cumplir todos los procedimientos, todos los pasos del procedimiento quirúrgico, y sobre todo además tener una buena auxiliar o un buen auxiliar que nos ayude a fijar tejidos, y la comunicación con el anatomopatólogo y saber rellenar el informe es muy, 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 muy importante. Muy importante. Estas suelen ser las lesiones más frecuentes en la cavidad oral para biopsiar: un mucocele, un fibroma de encía, granuloma, papiloma, sobre todo las leucoplasias, que son muy importantes. Y bueno, pues con esto quería terminar, con la importancia que tiene hoy en día el cáncer oral, que es el 6º cáncer más común en el mundo, y por eso es tan importante llevar a cabo este tipo de procedimientos como son las biopsias. Muchísimas gracias por todo, espero que no haya... Creo que es mucho, veo que están las preguntas por aquí por el chat, pero espero que no haya sido demasiado extensa. Sé que me he pasado 3 minutos, tengo que resolver preguntas, pero es que esto da tanto para hablar, tanto para hablar, tanto para hablar, que incluso hubiese querido hablar de muchísimas más cosas, pero he intentado abreviar porque si no, no puedo relacionar conceptos. Nada, Virginia, ha estado fenomenal, fenomenal. Que mi más sincera enhorabuena, porque la verdad es que es un tema muy, muy complejo y bueno, yo creo que lo has abordado con unas bases muy bien establecidas y desde un enfoque que, bueno, yo creo que nos proporciona a todos unos conocimientos básicos y fundamentales, bueno, pues para cualquier profesional sanitario que se enfrente por primera vez a este tipo de intervenciones, ¿verdad? Yo creo que ha estado muy, muy bien enfocado. Pues hablando un poquito de las preguntas, nos pregunta María, en caso de sutura, ¿cómo influye esta instrumentación en la posterior cicatrización? Más que la instrumentación es en la experiencia del cirujano, en el pulso del cirujano y el tipo de sutura, porque no he hablado de sutura. No he hablado de sutura, pero es cierto que normalmente las suturas de seda, que son las que más suele haber en el centro de salud, que son las típicas negras, esas retienen mucha placa. Entonces, por ejemplo, esa permite una buena cicatrización, pero es verdad que retiene más placa y entonces la cicatrización se frena. O, por ejemplo, las suturas reabsorbibles, que son las típicas que se ponían en el COVID, o las que se suelen poner para que el paciente no tenga que volver, esas tienen un peor grado de cicatrización. Sí. Valen, tienen sus indicaciones, pero es verdad que para responder a esta pregunta, más que el instrumental es la destreza del cirujano, la sutura, que tú pongas el material de sutura en función del caso específico, la indicación que tenga y los cuidados posoperatorios que tenga el paciente, porque es pacientes que yo, por ejemplo, el otro día hice una intervención de un torus, que es quitar una sobreelevación de hueso para una cirugía preprotésica, y la señora a los 2 días me quitó una sutura continua lineal con la lengua. Sí, sí, sí. Wow. Entonces yo creo que influyen más esos factores.
Fenomenal. Vale. Pues nos A ver, la pregunta siguiente. también Luisa María Castro, ¿cuál sería el protocolo para la extracción en casos de pacientes pediátricos? Pues es el mismo protocolo, pero teniendo mucho arte. Que no te vea la aguja. Básicamente, obviamente hay que tener un cuidado porque obviamente, por ejemplo, en una extracción pediátrica no se puede legrar el alveolo, porque entonces tocas el germen del diente permanente abajo, ¿ves? Por ejemplo, hay una diferencia importante. En un adulto se legra, en un niño no se legra nunca. Entonces, por ejemplo, pues tener mucha paciencia, tener mucha dedicación y tener mucho, sobre todo un auxiliar que te ayude mucho para que no sientan la anestesia, engañarlos un poquito, explicarle todo lo que se le va a hacer, pero es eso, no alegrar. Y comes un helado. Yo siempre cuando les quito un diente le digo, hoy puedes comer todo el helado que quieras, pero sin trocitos y sin azúcar. Eso sí que es arte, eso sí que es arte de llevar a los niños. Vale. A Y ver, última pregunta, nos pregunta Raúl, ¿y cómo afectan exactamente los medicamentos para la osteoporosis en la rehabilitación dental tras una extracción? pues mira, es cualquier paciente, no, mejor dicho, cualquier profesional, cuando viene un paciente y pone Prolia, Sí, ningún dentista lo quiere tocar. No lo quieren tocar. O sea, en una clínica privada no lo van a tocar. Y al centro de salud. Si pasa un marrón, que se lo coman en el centro de salud. ¿Y qué pasa? Que siempre está la típica señora mayor, que la pobrecita no se entera ni de lo que tiene, que se olvida que se pincha una vez cada 6 meses y no te lo dice. sí, Y no te lo dice. Y a ti te busca un problema porque luego te pueden denunciar. El sí, problema sí, de los bifosfonatos intravenosos es que el bifosfonato, por así decirlo rudamente, ¿vale? Lo que hace es que como no se puede crear hueso porque hay una osteoporosis, se mantiene el hueso viejo. Entonces, el hueso viejo que tú tienes te lo mantiene. Entonces, ¿qué pasa? Que como no se forma hueso, si tú quitas el diente, no se va a formar hueso. No se va a regenerar ese alveolo, no se va a llenar. claro, Entonces, ¿qué pasa? De que no cura, no cura, no cura, no cura, no cura, y ahí al final tienes que derivar a maxilofacial porque se pudre el hueso. claro. Ese proceso de curación no se desarrolla y se pudre el hueso. Entonces, por eso es tan importante tener una profilaxis antibiótica anterior, hablar con la señora, que vaya al reumatólogo, que le hagan un estudio de cómo está a nivel de calcificación por si hay que sustituirle la terapia o no, que le hagan alguna radiografía y demás, y bajo indicación del reumatólogo. Pero normalmente el protocolo es que si se ha puesto la dosis, esperar 6 meses, que es cuando le toca la siguiente, le quitamos el diente, no se pone esa dosis y a la siguiente sí se la pone. Para intravenoso, luego los que son por vía oral, pues a lo mejor son un poco más flexibles porque tienen menos riesgo de osteonecrosis. Claro, 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 claro. Pero eso tiene que estar Complejo. súper controlado. Yo cuando quito un diente así o una muela del juicio a una señora así, yo la tengo una vez a la semana allí, durante 2 o 3 meses, hasta que yo veo que cierra. Y el día que cierra ya me quedo tranquila, digo, ya no hace falta que vengas hasta dentro de 3 meses. Sí, 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 sí. No, es complejo, ¿eh? Muy complejo. Un, un reto. Y ya, para terminar de preguntas, sí que una duda que me ha surgido a mí. Como nos has comentado ahí el caso del paciente con cirrosis, exactamente, ¿cuáles son esos protocolos recomendados para gestionar este tipo de complicaciones? Pues mira, normalmente, además ese tema lo estuve yo planteando, sobre todo control de la hemorragia en cavidad oral a nivel de urgencias, porque hay muchos médicos que no saben controlar Claro, una hemorragia en la cavidad oral. Y claro, a mí me parece, por ejemplo, súper importante, por ejemplo, este paciente no paraba de sangrar, entonces lo recomendable es poner esponja hemostática, dar punto de sutura y luego coges una gasa con anchafibrin con tranexámico y que la muerda fuerte. ¿Qué problema hay? Y espero que el que me esté viendo que aprenda esto, porque a mí me lo enseñó una profesora en mi máster y me salvó la vida. ¿Qué problema hay cuando no se para de sangrar? Si tú pones una gasa con ácido tranexámico y le dices al paciente que muerda fuerte, ¿se puede cortar la hemorragia o no? Entonces, yo en casos desesperados cojo la gasa, la empapo en tranexámico, la meto dentro del agujero del diente, cojo un espejo de exploración, con sí, el mango lo meto dentro del alveolo y cronometro 6 minutos. Si tú sí, dejas el tranexámico apretando fuerte 6 minutos de reloj, funciona. Pero si tú sí, pones sí, sí. tranexámico en una gasa y lo pones y lo quitas y lo pones y lo quitas, y yo creo que hay muchos médicos que no lo saben.
Entonces sí, llegan sí, con sí. hemorragias a urgencia, es como me han quitado una muela, es que no sé qué, le ponen la gasa contranesámico y se la quitan. Ay, esto no se corta, se la vuelven a poner. Ay, esto no se corta. Es que hay que estar incluso hasta con las manos. Yo hay veces que meto las manos y aprieto con los Ya se dedos así y corta. estoy apretando 6 minutos fuerte y se corta. Sí, 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 sí. Y ya si es una cosa súper monumental, ya tienes que derivarlo a maxilofacial y a un hospital, porque tú hay cosas sistémicas que tú no las puedes controlar. Pero así como Claro. algo básico, el tranexámico se aprieta 6 minutos de reloj. Sí, 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 sí. Wow. Mm. Pues cosas que al final la experiencia es lo que te enseña, ¿no? Sustos. La experiencia De llevarte sustos. de llevarte sustos. Ay, madre mía. Pues nada, si no hay ninguna pregunta más por parte del chat ni de los congresistas, que ya Ujú, veo que en principio no hay ninguna más. Nada, nuevamente Virginia, ujú. agradecerte de nuevo esta ponencia tan buena, cómo has incidido en esa gran diversidad de pacientes, en el manejo tan eficaz de las diferentes intervenciones. Nuevamente, muchísimas gracias porque ha sido una ponencia fantástica, fantástica, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, pues nada, también agradecer a todos los congresistas que habéis estado aquí con nosotros durante esta tercera jornada y recordaros que no os vayáis muy lejos porque ahora a las 2 tendremos otra conferencia titulada La cirugía capilar, contexto actual y visión de futuro. Nos vemos un poquito más tarde, dentro de una horita. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.